En los albores del tiempo, cuando el cosmos todavía se encontraba en un estado de transformación constante, la gran diosa Coatlicue, madre de dioses y de la tierra, vivía en la sagrada montaña de Coatepec. Su figura era majestuosa y temible. Se la representaba vestida con una falda de serpientes y un collar de manos y corazones humanos, reflejo del poder fértil y a la vez destructivo de la tierra. En su santuario, Coatlicue barría el suelo día tras día, ofrendando al universo su energía de madre primordial. Aquel lugar, la montaña de la serpiente, ya era venerado por los dioses antiguos, pues simbolizaba el vientre fecundo del mundo. En su cúspide se alzaba un pequeño recinto donde se guardaban reliquias y elementos rituales. Nadie sospechaba que allí comenzaría una historia que daría forma a uno de los mitos más importantes de la tradición mexica: la batalla entre Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, y Coyolxauhqui, la diosa de la luna. Según cuenta la leyenda, en una de esas jornadas en las que Coatlicue barría, encontró una extraña bola de plumas fina y colorida que pareció caer del cielo. Intrigada por aquella manifestación divina, la guardó en su pecho, sintiendo de inmediato que algo nuevo germinaba en su interior. Cuando quiso ver de nuevo la bola de plumas, esta había desaparecido, y Coatlicue comprendió que estaba encinta. Este suceso fue rápidamente conocido por los 400 surianos, sus hijos astros, y por Coyolxauhqui, su hija predilecta, diosa de la luna. Para ellos, la noticia resultó inaceptable. ¿Cómo era posible que su madre quedara embarazada de forma tan misteriosa, sin la intervención de un padre evidente? Llenos de ira y temor, decidieron que la reputación de la gran diosa Coatlicue había sido mancillada, y que la única solución era castigarla con la muerte. Así se formó un complot. Coyolxauhqui lideraría a sus 400 hermanos en un ataque contra su propia madre. En la penumbra del monte Coatepec, Coyolxauhqui urdía sus planes. Se dice que portaba cascabeles en los pómulos, símbolos de su poder lunar y de su determinación guerrera. Mientras tanto, los 400 surianos, astros impetuosos, armaban sus macuahuitl y flechas para la inminente emboscada. No había piedad en sus corazones. Pensaban que al cortar la cabeza de su madre, restaurarían el honor familiar y evitarían el escarnio. Coatlicue, por su parte, se hallaba sumida en un torbellino de miedo y angustia. Su vientre seguía creciendo, impulsado por la energía divina de la bola de plumas que un día recibió. Aún sintiéndose rodeada por la traición de sus propios hijos, no dejaba de creer que algo milagroso nacería de aquella gestación. Y no se equivocaba. El futuro Huitzilopochtli ya se preparaba para venir al mundo, cargado del poder incandescente del sol. Cuando Coyolxauhqui y sus hermanos se acercaron a la cima de la montaña para consumar el ataque, Coatlic sintió el peligro. Su angustia se transformó en ruego. Suplicó a los dioses que protegieran la vida que crecía en su interior. En la versión más conocida de este mito, se menciona que el niño habló desde el vientre de su madre, prometiendo que la salvaría de la conspiración de sus hermanos. Fue así como, en un estallido de energía divina, Huitzilopochtli nació ya adulto, ataviado con ropas de guerrero, y empuñando su Xucoatl, una serpiente de fuego, el arma letal con la que haría frente a los 400 surianos y sobre todo a su hermana Coyolxauhqui. El momento del nacimiento fue un verdadero cataclismo. Retumbaron los cerros, los vientos soplaron con furia y las llamas se encendieron alrededor de la cima. Con un bramido de guerra, Huitzilopochtli se lanzó sobre sus enemigos. Sus hermanos, sorprendidos y atemorizados, apenas lograron reaccionar. El nuevo dios, encarnación del sol naciente y la fuerza bélica, combatía con la ferocidad de un felino y la precisión de un ave de presa. Cada golpe de su serpiente de fuego era devastador. Abrazaba las armas de los surianos y reducía sus filas una a una. Coyolxauhqui, envalentonada por su rabia, se aprestó a dirigir la ofensiva contra Huitzilopochtli. Blandiendo su arma ceremonial, lanzó un grito que resonó en los abismos de Coatepec, como un eco nocturno cargado de rencor. Para ella, no se trataba solo de salvar el honor familiar, sino de imponer la preeminencia de la luna sobre el sol. En su mente,
Si lograba vencer a Huitzilopochtli, demostraría que la noche, con toda su magia y su misterio, era más fuerte que la luz del día. La batalla fue encarnizada. Se dice que las rocas y acantilados de Coatepec temblaron ante la furia de ambos dioses. Los 400 surianos intentaron rodear a su hermano recién nacido, pero la serpiente de fuego los convertía en cenizas o los desmembraba, llenando el aire de humo y un olor acre a destrucción. Mientras tanto, Coyolxauhqui resistía con fuerza sobrehumana, embistiendo a Huitzilopochtli y tratando de herirlo con su hoja de obsidiana. No obstante, el nuevo dios del sol y la guerra parecía contar con un poder ilimitado, como si cada rayo de luz que asomaba sobre la montaña se fundiera con su propia esencia. La ira que lo consumía por el intento de sus hermanos de matar a Coatlaik no hacía más que avivar su energía. Cuando Coyolxauhqui quedó frente a él, se encontraron sus miradas. La determinación en los ojos de Huitzilopochtli era tan candente que la diosa de la luna sintió un temblor que recorrió su cuerpo, pero ya era tarde para retroceder. Con un golpe certero, Huitzilopochtli asestó un corte mortal a Coyolxauhqui. Las leyendas cuentan que la diosa quedó desmembrada de manera brutal, y su cuerpo rodó por las laderas de Coatepec hasta caer en el abismo. Ese acto violento selló el destino de la batalla. Derrotada la líder, el resto de los 400 surianos huyó o pereció bajo el ardor del dios solar. El aire quedó impregnado de los alaridos de los astros vencidos, y Coatlicue, resguardada en la cima, rompió en un llanto silencioso al contemplar el sacrificio de sus hijos. Según la interpretación mexica, aquel combate cósmico representaba el triunfo cotidiano del sol sobre la luna y las estrellas. Por eso, en el firmamento, la luna aparece herida y menguante, mientras las estrellas se dispersan, incapaces de oponerse a la luz naciente de Huitzilopochtli. El mito subrayaba la necesidad de que el sol fuera alimentado con sacrificios para que pudiera renovar su energía en cada amanecer y revalidar su triunfo sobre la noche. Tiempo después, este relato sagrado se materializó en la capital mexica, Tenochtitlan. En el corazón de la gran ciudad se alzó el Templo Mayor, dedicado a dos deidades principales, Huitzilopochtli y Tlaloc. Sus escalinatas dobles representaban, por un lado, la montaña de Coatepec, y por otro, los dominios del dios de la lluvia y la fertilidad. En la base del adoratorio de Huitzilopochtli se encontraba un gran monolito con la imagen de Coyolxauhqui, la diosa derrotada. Tallada en piedra, la deidad aparecía con el cuerpo segmentado, los miembros dislocados, el gesto fiero. Esta representación no era mera decoración, sino un recordatorio constante del mito fundacional y de la necesidad de sostener al sol con sacrificios humanos. Al ascender por las escaleras del templo, los guerreros y sacerdotes recreaban simbólicamente aquella batalla. La subida era el ascenso de Huitzilopochtli y el sacrificio ritual era la sangre ofrecida para que el sol continuara reinando en el cielo. En las ceremonias más importantes, los mexicas conmemoraban la lucha de Huitzilopochtli con danzas, música y ofrendas. Los tambores sonaban con un ritmo marcial, las flautas y caracolas elevaban su canto, y los danzantes se ataviaban con pieles de animales y penachos de plumas multicolores. Todo el ritual estaba impregnado del espíritu guerrero que encarnaba el dios. Se creía que, si el pueblo descuidaba su compromiso de alimentar al sol, la oscuridad recuperaría su poder y Coyolxauhqui, junto con sus hermanos, volvería para exigir venganza. Así, este mito cumplía una función esencial: explicar el ciclo eterno entre la noche y el día, reforzar la identidad bélica de los mexicas y subrayar la posición central de Huitzilopochtli como protector de la ciudad y del orden cósmico. La muerte de Coyolxauhqui simbolizaba, en cada amanecer, la victoria del sol sobre la penumbra, y la dispersión de los 400 surianos evocaba la extinción de las estrellas al alzarse la luz matinal. Al mismo tiempo, la figura de Coatlicue, aunque secundaria en la narración de la batalla, nunca dejó de ser reverenciada. Si bien fue protegida por su hijo guerrero, también representaba la tierra generosa que nutre y la madre dolorosa que sufre ante la pérdida de su familia.
Para los mexicas, la vida siempre marchaba de la mano de la muerte. La tierra que da a luz a las criaturas también se alimenta de sus restos cuando mueren. En un ciclo sin fin, Coatlicue, por tanto, encarnaba la dualidad de la existencia, la fertilidad y la devastación. Su vientre gestó al sol, pero también vio perecer a otros de sus hijos. En cada ceremonia dedicada a ella, se recordaba que del sacrificio puede nacer la renovación, y que la sangre derramada en los combates rituales aseguraba la continuidad del universo. A lo largo de la historia mexica, el mito de Coyolxauhqui fue adquiriendo matices. Diversos códices, esculturas y relatos orales conservaban la memoria de aquella confrontación primordial. Para los cronistas, ya en época de la conquista, este mito resultaba impactante por su crudeza. No se trataba de una batalla simbólica, sino de una lucha divina con claros vencedores y vencidos. La figura de la diosa de la luna, descuartizada y humillada, contrastaba con la imagen triunfal del dios solar. Sin embargo, en la visión mesoamericana, este suceso no se leía únicamente como una historia de violencia. Representaba el equilibrio cósmico. Cada faceta del mito, la conspiración, el nacimiento prodigioso, la batalla, el sacrificio respondía a un orden mayor, en el que la vida y la muerte eran intercambiables y el tiempo seguía ciclos eternos. Coyolxauhqui, desde su derrota, se convertía en un símbolo permanente de la noche subyugada por el día, mientras que Huitzilopochtli renacía victorioso cada vez que salía el sol. Con el paso de los siglos, la cultura mexica se extinguió a manos de la conquista española, pero la historia de Coyolxauhqui y Huitzilopochtli perduró. En las excavaciones realizadas bajo la Ciudad de México, en el siglo XX, los arqueólogos hallaron el famoso monolito de Coyolxauhqui al pie del Templo Mayor, confirmando así la importancia que tenía este mito en la vida religiosa de los mexicas. La gran piedra, finamente tallada, mostraba a la diosa con su característico atuendo lunar y sus miembros separados, recordándonos la trascendencia de esta leyenda. Hoy, al contemplar esas ruinas y el imponente disco de Coyolxauhqui, podemos revivir la escena que los antiguos mexicas recreaban mentalmente cada mañana: el nacimiento del dios guerrero, su lucha encarnizada contra las fuerzas de la noche y el sacrificio que aseguraba el triunfo de la luz. Incluso fuera de su contexto original, la historia resuena como un testimonio de la profunda conexión entre la cosmovisión mesoamericana y los fenómenos naturales. Así culmina el relato del mito de Coyolxauhqui, uno de los pasajes más significativos de la cultura mexica. A partir de esta narración, comprendemos mejor cómo los antiguos habitantes del Valle de México concebían el orden universal, un perpetuo enfrentamiento entre las potencias del día y la noche, la madre tierra que da luz y devora, y la necesidad de los sacrificios para mantener el equilibrio cósmico. La imagen de Coyolxauhqui, vencida y desmembrada, sirve de advertencia sobre el poder ineludible de la renovación solar. Sin embargo, también es un recordatorio de la fortaleza del panteón azteca, donde cada deidad desempeña un papel decisivo en el surgimiento y la perpetuación de la vida. Huitzilopochtli, con su serpiente de fuego, encarna la fuerza irresistible del astro diurno, mientras que Coyolxauhqui, con sus cascabeles y su furia, representa la obstinada persistencia de la noche que, aunque ceda, se reinventa en cada ocaso. En última instancia, el mito de Coyolxauhqui y la batalla con Huitzilopochtli revela la complejidad y la belleza de una tradición que, lejos de ver la muerte como un final, la percibe como parte de un ciclo continuo. Para los mexicas, cada sacrificio y cada renacer del sol reafirmaban la vida misma, y en ese ciclo eterno se forjaba la identidad de un pueblo que vivía, rezaba y combatía bajo la atenta mirada de sus dioses.